el Paleocristiano, periodo que, si ubicamos cronológicamente, está comprendido desde el siglo I hasta el siglo IV, donde uno de los rasgos más característicos de esta época fue la disputa entre el cristianismo y la filosofía, y de cómo este conflicto cambió el paradigma tradicional. Como se ha dicho más de una vez, el cristianismo no tiene estructura intelectual, no consiste en afirmar algo en general, ni en propugnar un sistema de conceptos que dé razón de la realidad, sino que consiste en la fe como hecho singular, ocurrido en una ocasión por decisión libre de Dios, y dando como explicación al amor y no a la razón. El hecho de que Dios se haga un hombre es un instante histórico, el cual no es algo formulable lógicamente, sino narrable, y no es algo demostrable, sino creíble. Como ya mencionamos al principio, para esta época el cristianismo y la filosofía atravesaban un gran choque, exploración y una búsqueda del dominio por lo abstracto, por parte de los pensadores. Si nos adentramos en este término, podemos decir que desde la perspectiva filosófica resultaba incluso hasta humillante el hecho de que Dios se manifestara como ordenado e inteligible, sino como un imprevisiblemente amoroso. El Yahvé de Israel se había negado a dar su nombre. Ahora su encarnación en una persona humana resultaba incluso subversiva frente al intelecto. En dicha exploración, por parte de los pensadores filosóficos, aparece el conflicto y la incertidumbre de entender el por qué Dios era desconocido y no se hacía un hombre de cuerpo mortal y concreto, en vez de revelar afirmaciones y doctrinas, ¿por qué no se hacía un hombre de carne individual? Teniendo en cuenta lo que planteamos, podemos decir que un personaje característico de la época fue Pablo de Tarso, el cual llevó a cabo un gran revuelo al afirmar que el cristianismo es una locura para los paganos, en cuanto que la potencia de divinidad de Jesucristo a él le parecía blasfemia merecedora de la pena de muerte. Pero Pablo era un hombre de doble cultura, que si bien era judío, también era un ciudadano romano que hablaba lengua griega, y no ajeno a esa cultura clásica, empieza a creer en una posible conciliación diplomática. Por lo cual, esto más adelante será motivo para que resulte aún más escandaloso el hecho de verlo abrazar una creencia tan exótica y poco razonable como la cristiana. Tanto fue así que, de acuerdo a lo que expresa el juez romano hacia Pablo, es que él enloqueció por tanta lectura y comenzó a referirse a la filosofía como un engaño vacío conforme a la tradición de los hombres, pero no a la de Cristo. Si bien Pablo podemos decir que fue la persona que instaló la duda acerca del cristianismo y puso en crítica a la religión, posterior a él podemos destacar que apareció una generación llamado los Padres Apostólicos, el cual lleva al ejercicio lo planteado con Pablo y pone en marcha el transporte de la fe a términos intelectuales y filosóficos, lo cual esto era condicionado en primer lugar por la tradición de la cultura griega en la que se rodeaban, pero luego se comienza a hablar sobre el admirable orden de la creación en un sentido que no está exento de resonancias estoicas. Esto ocurre en el siglo II, cuando los padres apologistas acrecientan esa inclinación clásica. Incluso algunos de ellos se habían convertido después de ser filósofos, donde algunos situaban
la perfección cristiana en la gnosis, como el conocimiento, un término que pronto revelará su peligrosa ambigüedad en el clima que ya con la Iglesia en paz, su discípulo Orígenes propone una táctica doble. Por un lado, él le promete a los griegos el hallar la culminación de su cultura en el cristianismo y por otro lado, entrenar a los cristianos en la retórica clásica para volver a la cultura griega contra ella misma. Todas estas cuestiones y distintas opiniones y prácticas surgen en un ámbito de lengua griega, pero inmediatamente tomaron parte los autores latinos en este tema, que tras el derrumbamiento del Imperio Occidental, estos serán los mejor salvados y heredados en la cultura clásica monástica medieval. Para concluir con este tema, podemos destacar y decir que esta disputa por la lógica y por la religión por parte de los pensadores es un rasgo que se mantuvo a lo largo del tiempo y que de cierto modo, aunque cada uno manifestó e intentó influenciar a la sociedad sobre su pensamiento y de sus conclusiones individuales, ninguno de estos conceptos ganó y se demostró que lo que planteamos es algo meramente íntimo de cada humano y de acuerdo a su espíritu individual.